Me acerco más porque estoy demasiado lejos. ¿Ya estamos? Okay. Muy buenas tardes. Para empezar, por favor, su nombre completo y a qué se dedica. Darío Silva Silva, soy ministro del Evangelio por 25 años, presidente y fundador de Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, autor de 7 libros en los cuales se tratan distintos temas del Evangelio y, por supuesto, conferencista internacional. ¿Qué puede decirnos? Usted menciona mucho acerca de la responsabilidad social en sus libros del cristiano. ¿Usted cómo ve la realidad latinoamericana? ¿Usted ve que eso se está cumpliendo? ¿Y cómo, digamos, debería la iglesia enfrentar a las necesidades sociales? Bueno, me parece que la Iglesia más bien está ausente en términos generales de la responsabilidad social. Personalmente escuché a mi esposa Lucía preocupada por el fenómeno de los niños desamparados que vemos en nuestras calles muriendo de hambre y de frío, que no tienen un hogar o lo han abandonado, que se arropan con periódicos, que comen desechos alimenticios recogidos de las basuras. Es algo que golpea mucho a Latinoamérica. Y por supuesto ese es solo un aspecto de la injusticia social que vivimos. A veces nos preguntamos por qué había guerrillas, por ejemplo. Bueno, pues porque hay injusticia social. ¿Y por qué hay injusticia social? Pues porque hay corrupción. Si acabamos con la corrupción, se acaba la injusticia social. Y si se acaba la injusticia social, entonces tendremos paz. Pero creo que la Iglesia tiene una función social que cumplir. La Iglesia debe ocuparse de los necesitados. Terrible cosa cuando estemos ante el Señor y diga, tuve hambre y no me dieron de comer, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron, y fui forastero y no me recogieron, etcétera. Creo que cumplir eso elementalmente le corresponde a la Iglesia, más que a los gobiernos. Pero la Iglesia ha sido más bien una especie de gueto encerrado en sus 5 paredes, como para no contaminarse de lo que pasa afuera. Y creo que ese es un error. El Señor está diciendo, crucemos al otro lado, vamos a enfrentar la tempestad y vamos a calmar el mar para poder llegar a la otra orilla, porque en la otra orilla está el endemoniado gadareno, que es el hombre posmoderno, debatiéndose con su legión. Ahora usted nos está diciendo de que es la iglesia la encargada de hacer frente a esos problemas y no tanto el gobierno. ¿Cómo puede la iglesia lidiar con la corrupción? Específicamente en Paraguay es un problema bastante fuerte la corrupción. De hecho, estamos situados entre los primeros países más corruptos. Entonces, ¿podría aconsejarnos cómo hacer frente a esto como iglesia? Pues la Iglesia lo que tiene que hacer es enseñar los principios y valores éticos que están en las Sagradas Escrituras. La sociedad tiene que cambiar desde adentro. Eso no se trata simplemente de fórmulas teóricas que se predican o que se enseñan, sino que la gente nazca de nuevo, porque la nueva criatura ya entiende perfectamente en qué consiste la justicia social. Para eso hay que lograr que la Iglesia vuelva a los escenarios que abandonó. A veces creemos que nosotros fuimos sacados, expulsados de las universidades o de las empresas. La Iglesia abandonó las universidades y el diablo las tomó. Es muy importante entonces comenzar con la educación, porque un buen cristiano será un buen ciudadano. Y hay que enseñar en la educación conocimiento y comportamiento. Y en materia económica, volver a una cosa que creo que se ha olvidado. Un libro que fue bestseller mucho tiempo y ahora ya es un incunable. La ética protestante del trabajo de Max Weber. Simple. Es lo que enseña es que todo ser humano es un siervo de Dios. Y cuando tú estás frente a una empresa, por ejemplo, eso no es tuyo. Tú eres un simple administrador. Cuando viene alguien a lustrar mi calzado, no está lustrando el calzado de Darío Silva, sino el calzado de Jesús. Cuando alguien lava mi ropa, no lava la ropa de Darío Silva, lava la ropa de Jesús. El patrono en la empresa es Jesús. Y así sucesivamente. Cuando entendemos eso, entonces le servimos al Señor y no a los hombres. Y empiezan a funcionar las cosas bien. Digamos que ese también es un principio que se puede aplicar en la economía. Es que tiene que aplicarse necesariamente en la economía. Entre las cosas que cuenta, por ejemplo, Max Weber, está la historia del gran industrial alemán protestante, luterano, de origen Krump. Un día fue a su iglesia y el pastor le dijo, tu empleado fulano de tal, un gran ejecutivo que él tenía allí, lleva 2 domingos sin venir a los cultos y es porque tuvo una discusión conmigo.
El día siguiente, que era lunes, Crom se sentó en la puerta de su fábrica y cuando venía este ejecutivo le dijo, no entres aquí, primero ve a reconciliarte con el pastor y después vienes porque yo no me quiero arruinar. ¿Qué puede decirnos, ya que usted estuvo mencionando acerca de la educación y la filosofía? Muchas veces el cristiano cree que se tiene que capacitar solamente en la Biblia, pero ¿cómo podemos utilizar los principios bíblicos para, digamos, también estudiar otras cosas y poder capacitarnos plenamente para hacer frente a estas nuevas corrientes filosóficas, o sea, que están tomando fuerza últimamente, como la cientología? ¿Cómo la iglesia puede enfrentar eso? Como enfrentó Pablo a la cultura de su tiempo. A veces pienso, si bastaran los pescadores, no habría sido necesario el erudito. Hay quienes dicen, basta la unción y aprendes la palabra y chao. No, el apóstol San Pablo fue emboscado en el camino de Damasco por el Señor porque se necesitaba un erudito, alguien que conociera la filosofía griega, la legislación romana, la cultura de la época. Un hombre que nació directamente globalizado. Pues tú sabes que Pablo era judío y fariseo, pero ciudadano romano, pero nacido en la parte griega, pero en Turquía, pero en el límite con Persia. Entonces el Señor había montado un instrumento tremendo para la globalización del Evangelio. Y por supuesto creo que la cultura es importante. El apóstol Pedro, que simplemente era pescador, nos exhorta diciendo, estén preparados para presentar defensa de su fe. Hoy te bajas del púlpito y se acerca una muchachita de 12 años con un iPad en la mano y dice, ¿a qué están diciendo lo contrario de lo que tú acabas de afirmar allí? ¿Cómo le respondes? Por eso tenemos que trabajar en la educación, no menospreciar la cultura, pero entender, no hay cultura cristiana, hay doctrina cristiana para todas las culturas. Teniendo en cuenta ese principio, ya que usted justamente está hablando de la globalización, con todo esto Internet, las nuevas tecnologías, digamos que se ve un poco lo que estaba hablando McLuhan de la tribu global, ya todos estamos muy conectados. ¿Qué usted le diría a aquellos cristianos, por ejemplo, que dicen, no, yo, mi Biblia, acá me quedo, y todavía se rehúsan inclusive a utilizar estas nuevas herramientas para difundir el Evangelio? Digamos que no pasan a la a esta nueva etapa. Mire, si el apóstol San Pablo viviera hoy, no enviaría epístolas, sino emails. Primer email de Pablo a la iglesia de Paraguay, y tendría seguramente una gran página en internet llena de ilustraciones que se llamaría gracia.com o una cosa así. Hemos tenido la costumbre, sobre todo el fundamentalismo, nos enseñó a menospreciar el progreso. El progreso no es una maldición, el progreso es una bendición de Dios para sus hijos. Mira, cuando surgió la radio, muchos evangélicos dijeron, nosotros no podemos hablar por radio ni escucharla, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces Satanás dijo, la radio es mía, no hay problema, la tomo, y la tomó. Posteriormente surge la televisión, ¿no es cierto? Entonces se dijo que era el cajón del diablo. Incluso en algunas islas del Caribe hicieron grandes piras de receptores de televisión, aparatos que no tenían nada que ver con el problema porque son pura materia, los regaron de barzol y gasolina y les metieron candela. Hoy los autores de eso tienen 7 canales, creo, allí mismo en el Caribe, porque entendieron finalmente que el mal no está en las sábanas, como decían los españoles. Entonces, después surge el Internet, inmediatamente dijeron, eso es del diablo, eso pertenece al diablo. No, lo que pasa es que nosotros, el diablo no inventa nada, el diablo solo plagia. Y utiliza lo que Dios le permite al hombre crear, ¿no?, para sus fines. Pero la iglesia a veces se ciega y a veces es sorda al avance del progreso. Escucha uno la voz del Señor diciendo, ustedes son muy buenos meteorólogos físicos, porque ven cómo está el tiempo y dicen, va a llover, o no, va a hacer sol. Pero están ciegos espiritualmente, son malos meteorólogos espirituales, no disciernen el tiempo actual. Y sucede que en 2000 años hemos visto lo siguiente. Surgen sistemas políticos, económicos, militares, filosóficos, deportivos, lo que usted quiera, religiosos, y van pasando. Y el cristianismo siempre permanece. Porque la iglesia ha sido, gracias al Señor, inflexible en la ortodoxia. Lo que hemos querido todos en todo lugar y en todo tiempo no cambia. Es la columna vertebral de la iglesia, que algunos quieren enfermarla de escoliosis. Pero la verdad es que la ortodoxia no cambia.
pero la manera de transmitir el mensaje, como cambia la cultura, necesariamente tiene que adaptarse. Entonces seremos inflexibles en la ortodoxia, pero flexibles